Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Diego Bossio para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, por favor. Hoy se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de agosto, fue de 4,2%, inesperado, levemente por encima de la cifra de julio. Al gobierno le está costando realmente lograr, ¿no?, que la inflación perfore este piso del 4% al que ha llegado después de varios meses de haber una reducción fuerte del índice de inflación mensual. Diego, ¿por qué crees que le está costando tanto al gobierno perforar este 4%? Primero hay que decir que hay un mérito de haberla bajado de niveles que estaban una economía muy poco sana, con un nivel de inflación muy alta, sobre todo en diciembre del año pasado, cerca del 25% mensual, y hay una desinflación muy fuerte después de una devaluación inicial por parte del gobierno. Entonces, primero vamos a poner las cosas en su contexto. Hubo una caída fuerte de la inflación. Ahora bien, empieza a ordenar las cuentas fiscales, empieza a tener algún orden el balance del Banco Central, fundamentalmente en la acumulación de reservas producto de algún manejo financiero, y se empieza a tener una regla cambiaria del 2% mensual. Ahí le pone un piso a la inflación. Digamos que el dólar todos los meses se devalúe en torno al 2%, ahí ya le pone un piso a la inflación. Y la segunda cuestión tiene que ver con cuestiones de acomodamiento de precios relativos que venían retrasados, tarifas, que recordemos que en la primera parte del gobierno había como un ímpetu de acomodar esos precios relativos de forma muy rápida y después pospusieron esos aumentos diciendo, bueno, va a haber más inflación a futuro. Y después ciertas cuestiones de inercia inflacionaria, de acomodamiento de precios, de ordenamiento de precios, que evidentemente resisten a un plan antiinflacionario que entiendo que debería ser muchísimo más integral y entiendo que debería ser un verdadero plan de estabilización. Lo que hemos tenido hasta ahora es, en principio, un ordenamiento de las cuentas fiscales y alguna cuestión en el balance del Banco Central. Por eso, lo que está sugiriendo que esta dificultad para perforar este 4% mensual tiene que ver con que al programa antiinflacionario le faltan algunos elementos. Los planes de estabilización, o sea, para bajar las inflaciones crónicas como tiene la Argentina, inflaciones crónicas son inflaciones por encima del 30% anual. Esas son inflaciones crónicas. Hiperinflaciones son inflaciones que no hemos vivido en la Argentina. No estábamos ni siquiera al borde de una hiperinflación. Hay que decir, había riesgos, pero no estábamos al borde de una hiperinflación como si afirma el presidente Milei, equivocadamente o con algún interés político. Si separamos esa cuestión, nosotros lo que vemos es que en la Argentina hay inflación crónica. La inflación crónica, ¿cómo se resuelve? Con un plan de estabilización. Los planes de estabilización no son medidas aisladas, son medidas integrales donde requieren no solamente de decisiones económicas, sino también de un andamiaje político más fuerte. Entonces, vos tenés, por un lado, el ordenamiento fiscal. Uno puede decir si está mejor hecho o peor hecho, podemos entrar a hacer sintonía fina, pero hay una vocación por parte del gobierno de ordenar las cuentas fiscales. A eso le falta institucionalidad. Recordemos, Alejandro, no tenemos aprobado el presupuesto. El último presupuesto que se aprobó en la Argentina fue en el año 2022. Se recondujo el del 23 y efectivamente este año hay un presupuesto, según la Ley de Administración Financiera, reconducido. Y después lo que tenés es una situación en el Banco Central, en donde todavía las reservas siguen siendo negativas netas. Sí. Parece un concepto como tenés reservas negativas. Bueno, porque los activos los activos menos los pasivos de corto plazo son negativos. Claro. Y vos tenés un problema serio ahí con los dólares, algo que no es nuevo en la Argentina, pero evidentemente refleja un problema para el resto de la economía. Y ahí me parece que necesitas tomar decisiones de otras características, tanto desde el punto de vista económico y del punto de vista político-institucional, ¿no? Tal cual. Vos justamente mencionaste, ¿no?, el tema del régimen cambiario, esta política, ¿no?, que viene llevando adelante el gobierno de aumentar, ¿no?, el dólar oficial al 2% mensual. Justamente, bueno, el dato de inflación que se publicó hoy genera preocupación porque en la medida, ¿no?, en la que no converge rápidamente la tasa de inflación con la tasa de devaluación,
se va generando un problema de competitividad. ¿Te preocupa ese tema? Sí, claramente. O sea, el reflejo de eso es la no acumulación de reservas del Banco Central. Un Banco Central que no acumula reservas, cuando vos sos un bonista, cuando vos sos alguien que estás mirando los mercados financieros, mirás no solamente los flujos, sino también mirás los stocks. Ves que el precio está en una situación, el precio de la Argentina está cara en dólares, está falta de competitividad, mirás el precio, el presidente Milei dice, nadie tiene la forma de mirar el precio, pero hay referencias de largo plazo, precios promedios, momentos en donde la Argentina, precios a los cuales la Argentina acumuló reservas y demás. Entonces vos tenés un problema en el precio del dólar y evidentemente cuando tenés un problema en el precio, tenés problemas de acumulación de reservas y dificultades de solvencia. Entonces vos sos un inversor internacional, vos fíjate qué pasa con el riesgo país. Producto de la devaluación inicial, del ajuste inicial y del ordenamiento fiscal y el ordenamiento de las reservas, baja el riesgo país de 2.700 a 1.100. Cuando ves que hay un problema con el precio y cuando ves que el Banco Central no acumula suficientes reservas para hacer frente a todos los compromisos que tenemos por delante, empiezan las dudas, acá tenés un problema de precios y tenés un problema de flujo. Entonces, sí, evidentemente que la inflación vaya por encima del 2% que se devalúa el oficial, con una brecha que todavía no se ha comprimido mucho, pero todavía no se termina de comprimir, evidentemente genera ruidos. Y yo creo que si vos me preguntás cuál es el talón de Aquiles o cuál es la situación más dificultosa que tiene este programa económico, básicamente son dos. Una es el precio del dólar y el otro es el esquema institucional. Es decir, cuando vos no tenés un Banco Central independiente, cuando vos no tenés una regla fiscal aprobada por el Congreso, cuando vos no tenés la sensación que la Argentina va en serio porque la clase dirigente ha logrado un consenso y un acuerdo, evidentemente se refleja en el valor de los activos, ¿no? Y entre las debilidades no mencionaste el cepo cambiario, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿No? Justamente en los últimos días, a mí me sorprendió, por ejemplo, el Banco Internacional, Banco Norteamericano, el JP Morgan, señaló que podría haber una salida del cepo cambiario antes de fin de año. Que la verdad que acá en la Argentina vemos eso como algo muy difícil, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto a estas cuestiones? Mi postura es, en primer lugar, no es bueno tener cepo. Y cuando uno mira qué pasa con las reservas, con el cepo caen, qué pasa con el crecimiento cae, qué pasa con la entrada... ahora bien, de lo óptimo, de lo ideal a lo posible, efectivamente está la política, está lo que realmente, se puede hacer. Yo creo que es necesario ir a un sendero de ordenamiento de las cuestiones cambiarias. Me parece que hay muchas restricciones cruzadas que se podrían con el tiempo ir eliminando. Es importante unificar, o tener alguna idea de ordenamiento de los tipos de cambio. Hemos tenido una cantidad de tipos de cambio que desordenan la economía y naturalmente ir acumulando reservas para ir reduciendo el cepo. Si me preguntás, ¿es posible que la Argentina hoy libere el tipo de cambio y todos los argentinos que generan pesos puedan ir con sus pesos a comprar dólares? Y yo te diría, ahí sí te diría, no soy capaz de decirte a qué valor puede ir el tipo de cambio. Entonces yo creo que hay que ir camino a tener una economía sin cepo. La liberalización total no la veo posible en lo inmediato y creo que en la medida en que haya convergencia de las brechas y que la economía vaya saneando sus cuentas y demás, evidentemente puede ser una salida incluso para el ordenamiento del tipo de cambio. Es decir, que la salida del cepo sea un ordenamiento del tipo de cambio, algo más transparente en términos de tipo de cambio que le permita a la Argentina que las políticas sean sostenibles en el tiempo. Porque una de las cosas que estudiamos los economistas, tenemos que cerrar, cerrando, y si me permitís un segundo, es que las cosas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Sin duda. O sea, vos podés tomar una decisión y esa decisión, si no es sostenible en el tiempo, sabemos que un día cae la crisis y las cosas son peores. Muy bien, muchas gracias, Diego. No, gracias a vos, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Diego Bossio sobre la situación de la economía argentina y los importantes desafíos que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.